¿Qué tal, mis estimados hermanos? Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, los que nos hacen el favor de escucharnos a donde quiera que estén, en el trabajo, en la oficina, en sus casas, no sé, donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias, espero que sea de bendición esta palabra. Hoy vamos a iniciar eh, pues nuevamente la vida de José, como muchos hermanos ya me lo habían pedido. Cuando estaba en otro ministerio no pude terminar con esta serie, pero bueno, estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. Le invito, amado, amada, que tome su Biblia junto conmigo y empecemos a escudriñar las Escrituras, recordando que yo solo soy un siervo inútil. Toda la gloria y la honra es para nuestro Padre. Bien, mis amados hermanos, el tema del día de hoy se llama La maldición de nuestra vieja vida. Y está basado en Génesis 37, del 1 al 4. Y dice así el 1 de Génesis 37. Y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre, es decir, del padre de Jacob, ¿verdad? Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y Silpa, mujeres de su padre, y José informaba la mala fama de ellos. Dice el 3, e Israel amaba más a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y le habían hecho una túnica de rayas de colores. Dice el versículo 4. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, por tu palabra, porque es lámpara y es lumbrera a nuestros pies, Señor. Quiero poner, Señor, esta enseñanza delante de tu presencia para que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Que este siervo inútil, Señor, hable tu palabra con denuedo. Que seas tú, Señor, a través de este siervo, no sean mis emociones, mis pensamientos, que sea tu voz, Señor, a través de mí, Padre, para toda tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Bien, dice la Escritura que en el versículo 1 nos comienza a narrar la vida de Jacob, quien Jacob, por si no lo sabían, era una persona que había trabajado con su suegro durante mucho tiempo para quedarse con la mujer de la cual él estaba enamorado, la mujer que él amaba, ¿verdad? Es decir, la madre de José y la madre de Benjamín. Y nada, mis estimados hermanos, en la Escritura es casualidad, sino por todo lo contrario. En muchas narraciones o pasajes de la Escritura, el autor nos regala detalles y evidencias muy claras, y en otras vienen como las perlas en el mar. Hay que sumergirnos en las profundidades de las Escrituras para entender más a profundidad de lo que el Padre nos quiere enseñar. Y bueno, en esta pequeña enseñanza, mis amados hermanos, el Padre nos comienza narrando la vida de Jacob, diciéndonos que él habitaba en la tierra de Canaán. Es el versículo 1 de Génesis 37. Y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre, Isaac. O sea, Isaac peregrinaba en esas tierras, ¿verdad? Llamadas Canaán. Pero ¿por qué esa tierra se llama Canaán? Nos debemos de preguntar.
Y la respuesta, mis amados hermanos, la debemos de encontrar en las mismas escrituras. Nosotros no necesitamos de otros hombres llamados ungidos, llamados elevados o iluminados, ni en otros libros, amado hermano. La Biblia se debe y se interpreta a sí misma. Y entonces, ¿quién es Canaán? ¿Qué nos dice la escritura? Pero antes de adentrarnos en las escrituras, recordemos que Isaac era el padre de Jacob y él peregrinó en estas tierras, dice la escritura. Pero ¿quién es Canaán o qué es Canaán o por qué se llaman así? Y hay que subrayar esto, mis amados hermanos, es muy importante. Mucha atención con esto, ¿verdad? Porque dice la escritura que estas tierras se llaman así porque allí habitaban los cananeos. Y en esas tierras era donde se le había aparecido el Padre, el Dios eterno, el príncipe de la gloria, a Abraham. Se le presentó a Abraham, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios a Abraham, mis estimados hermanos, en esas tierras de Canaán? Dice el Génesis 12, versículo 5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, es decir, su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado. O sea que Abraham era un hombre rico, mis estimados. Tenía mucha abundancia y prosperidad de parte de Dios. Y todos los bienes que había acumulado y las personas que habían conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿A dónde se dirigía, mis estimados? A la tierra de Canaán, tierra donde habitaba Jacob y su padre, y el hijo de Abraham, Isaac. Y dice, y en tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More. Y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. ¿Quién estaba allí? El cananeo. El cananeo era el que estaba allí morando en esas tierras, donde Dios se le presenta a Abraham y le dice lo siguiente. Apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Que tomó a Sara, a su sobrino y a las personas y todos sus bienes y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem para establecerse, ¿verdad? Y una vez que llegó allí, el Padre, el Dios eterno, Yahweh, el Dios de los ejércitos, se le aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Jacob, mis estimados, estaba en la tierra que más adelante Yahweh daría a su pueblo escogido. Pero la pregunta es, ¿por qué se llama Canaán? Y la Escritura se va a encargar de enseñarnos todas estas cosas. ¿Y por qué el Padre no pone en la Escritura nada por casualidad? Vayamos a las Escrituras para que nos digan o nos den a conocer por qué se llama así esta tierra. Génesis 9, del 18 al 25 vamos a leer. Y dice así el 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam
era el padre de Canaán. Versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos tres se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a ser labrador y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y se desnudó dentro de su tienda. ¿Verdad? Dice el 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Entonces Sam y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que había hecho su hijo menor. Y dijo lo siguiente: maldito sea Canaán, siervos de siervos será a sus hermanos. Vamos a reflexionar un poco, mis estimados hermanos, y hacernos preguntas. ¿Quién deshonró al Padre? Es decir, a Jacob. No a Dios el Padre, sino al Padre de estos muchachos. Sí, correcto. Fue Cam, mis amados. Padre de Canaán. Vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Si Cam, preste mucha atención en esto, si Cam fue quien deshonró a su padre, era él el que tenía que pagar las consecuencias. Sin embargo, y si leemos bien, mis estimados hermanos, la maldición no va sobre Cam, sino sobre Canaán. ¿Verdad, mis estimados? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué la maldición que profirió Jacob no fue hacia su hijo directamente? La maldición de Jacob fue a su nieto. Y si prestamos atención, mis estimados, y analizamos y desmenuzamos la escritura y nos preguntamos verdaderamente por qué Dios, o por qué más bien Noé maldijo a Canaán, su nieto, y no a Cam, su hijo. Porque el que había pecado no fue Canaán, sino Cam. Y si usted como le refería, analiza cómo supo Noé cómo se iba a llamar su nieto. Porque aún no vivía Canaán. La maldición es para un individuo que aún no existe. Canaán no ha sido aún un individuo y ya tiene una maldición. Y esta maldición cae sobre la descendencia de aquel que está cometiendo el delito o el pecado. No lo digo yo, mis estimados, no son mis palabras, no están saliendo de mi corazón, ni las estoy inventando, ni me las estoy sacando del sombrero como buen mago. Esto viene en la palabra de Dios, mis estimados hermanos. Noé estaba tan enojado con su hijo que maldijo a su nieto.
Pero en realidad, ¿qué había hecho su nieto? Nada. Pero por culpa de su padre, Noé lo maldijo, ¿verdad? Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus hermanos. ¿Por qué estaba tan enojado Noé, mis estimados? A tal grado de maldecir a su nieto. Y podemos ver, mis estimados, como dice la escritura, Noé era un hombre justo delante de Dios. Por eso es que Dios salvó a la humanidad a través de Noé, a través de su justicia, a través de su bondad, de su rectitud, de su irreprensibilidad, mis estimados. Y si nosotros escudriñamos las escrituras y nos vamos al Éxodo 20 del 3 al 5, dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les servirás, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Y miren, mis estimados hermanos, la palabra visitar, que viene ahí en las escrituras, viene de una palabra hebrea que se llama pakat. Y esa palabra pakat, entre todas sus, lo que se refiere, es castigar. Entonces, dice que Dios visita o castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. La maldición, mis estimados hermanos, que salió de Noé para su hijo deshonroso, fue para su genealogía de Cam, por haber deshonrado a su padre, a Yahweh, y le dice que será siervos de sus hijos. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La pregunta es, ¿por qué estaba tan enojado Noé? Pues Canaán, mis estimados hermanos, tipifica la maldición. Noé estaba tan molesto y tan enojado por una simple y sencilla razón, mis estimados hermanos. Dios había destruido a la humanidad con el diluvio a causa de sus pecados, de la maldad que había en el corazón del hombre. Y lo peor de todo es que él, sus hijos, su esposa y sus nueras sabían perfectamente lo que Dios iba a hacer con la humanidad. Por eso lo subió en el arca. Por eso hizo que Dios le construyera un arca. Dios le mandó a construir un arca a Noé a causa de que iba a acabar con el hombre por su maldad. Y Dios quería traer una generación de hombres rectos como Noé, una generación de hombres irreprensibles, leales, honestos,
que amaran a Dios, que amaran lo bueno, la justicia, la bondad, la misericordia. Y su hijo trae el pecado en su corazón y deshonra a su padre. Noé maldijo a su nieto que aún no había nacido. Hasta supo cómo le iba a llamar. Y lo más impresionante es que el Eterno respaldó lo que salió de la boca de Noé, siendo un hombre justo delante de Dios. Así es. ¿Y qué dice la Escritura, mis estimados? Yahshua nos da una referencia, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé. Y esos tiempos, mis estimados hermanos, han llegado a nuestro tiempo. La maldad del hombre es tan perversa que se manifiesta en todos lados. Hasta allá llegó la maldición de Cam. Pero Dios transforma la maldición en bendición, ¿verdad? ¿Y no está la humanidad haciendo lo que le dicta su corazón? Descarriados, haciendo lo que su corazón le parece perfecto. Y estamos esclavizados, así como nos muestra la imagen. Esclavizados al pecado, a lo malo. Haciendo lo que nuestro corazón nos dicta que es bueno hacer. Hombres y mujeres desobedientes, hijos malos que insultan a los padres, sin ningún rasgo de temor a Dios, mujeres ingobernables. Discúlpenme si hago pausas, hermanos, que se me seca la boca, la garganta y tengo que estar aquí tomando agua. Por eso es que hago esas pausas. Pero bueno, sigamos. Entonces Dios transforma la maldición en bendición, hermano, y hace justicia. A la descendencia de Canaán le arrebató la tierra y se la entregó a los hijos en el lugar donde habitaban ellos. Se convertiría en un lugar de promesa para los herederos bendecidos, ya que si recordamos, Yahweh le dice a Abraham en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces a Abraham edificó un altar ahí al Dios de dioses, al Dios eterno, quien se le había aparecido, ¿verdad? Cada uno de nosotros, mis estimados hermanos, vivíamos en maldición, teniendo una vida fuera de lugar, desubicada, desordenada, vacía, con rencores, angustias, con un carácter iracundo tal vez, haciendo cosas indebidas. Y ahí estábamos nosotros, ¿verdad? Viviendo una vida como Cam y viviendo en una tierra como Canaán. Pero hoy, mis estimados hermanos, vivimos en la promesa de la gracia y en bendición. Y la bendición, mis estimados hermanos, no nada más es obtener riqueza económica que viene añadida, como muchos piensan. Si el Padre quiere enriquecer tu espíritu, que su Hijo se vea reflejado en ti, cuando tu corazón esté limpio y preparado, entonces vendrá la añadidura. Pero muchos prefieren la añadidura con la mente y el corazón
sucios, para ir y despilfarrar la herencia como el hijo pródigo. El Padre daría esa tierra a los descendientes de Jacob para que formaran la nación que ahora conocemos como Israel. El Padre daría esa tierra a los descendientes de Jacob para formar esa gran nación. Y la pregunta aquí es, ¿quiere poseer la tierra de bendición o la tierra de maldición? ¿Qué queremos, las riquezas de este mundo o las riquezas espirituales y la dependencia al Señor en todo? En la misericordia de Dios quiere que cada uno de nosotros dejemos de ser orgullosos buscando los placeres de este mundo que son efímeros. Yahweh quiere que seamos honestos, irreprensibles, justos, con vestiduras limpias, haciendo lo correcto, buscando la justicia y la paz. Esto es Canaán, o más bien este es Canaán, un nieto de una persona que transgredió a su padre. Además debo añadir que los descendientes de Canaán se convirtieron en enemigos de Israel. Los descendientes de Canaán son los siguientes: el cananeo, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arvadeos, los emareos y los amateos. Todas estas tribus adoraron a dioses paganos e hicieron muchas prevaricaciones por la maldad de su corazón. Hacían atrocidades, entraron en hechicería y en ocultismo. Dice la escritura que Jacob estaba allí, en donde esta gente que adoraba a dioses paganos, y muchos de ellos hacían cosas indebidas, tremendas, pero tremendas, hermanos, gracias a estos demonios llamados ídolos. Estos eran quienes dirigían el propósito de estas personas. Estos demonios, mis estimados, siempre se opondrán a la bendición, al llamado, al propósito. Por eso tratan a toda costa de oponerse. Y esta no es la excepción. Y aconsejan a las personas hacer sacrificios horribles, matando a sus hijos incluso. El enemigo sabe dónde va a ir dirigido la bendición, el propósito, el llamado. Así es que, mis amados, recordemos y grabémoslo en nuestros corazones que Dios nos llamó por un propósito y que tendremos dificultad, sí. Y aquí no te voy a vender un evangelio barato diciéndote que cuando te conviertas a Dios, tus problemas se van a terminar. Tus cuentas de banco se van a multiplicar. Eso no es cierto. Los problemas nunca van a venir. Es más, vas a tener más problemas. La cuestión es que ahora vas a saber quién es Dios. Y el que va a solucionar los problemas es Dios a través de ti. A través de tu debilidad, Él muestra su grandeza. Cuando tú aprendes a depender de Dios, todos los problemas se hacen insignificantes, porque entiendes que todo está en las manos del Padre. Y si tienes problemas es por algo, que tienes que avanzar espiritualmente.
Es un camino lleno de espinas, abrojos, difícil, en el que te señalarán, te juzgarán, te criticarán, te vituperarán y hasta tu vida desearán que estés muerto. Te van a ver como menos, por debajo de sus hombros. Pero el enemigo, mis estimados, le tengo una noticia. El enemigo no es rival contra el poderoso de Israel. Y siempre sale y saldrá humillado y avergonzado. Entonces Jacob, mis estimados, habitaba allí. En esas tierras donde habitaban todos estos seres malvados. Dice, habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Para avergonzar al opositor, le arrebató de las manos a la generación que se había rebelado al propósito y que hacían canibalismo, entre otras cosas, como la hechicería y la brujería. Dice el versículo 2 de Génesis 37, mis amados hermanos, esta es la historia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. José, un niño o un joven de 17 años, y este joven apacentaba las ovejas. Apacentar, mis amados, se refiere a cuidar las ovejas, ¿verdad? Las ovejas de su padre. Ya que, por obvias razones, era el sustento de su familia, el sustento de su padre. De allí vivían él y el resto de su familia. Lo que podemos decir es que era el negocio de la familia. José sabía perfectamente a sus 17 años que era la fuente de sustento de la familia. Y para ser honestos, mis estimados, no cualquier joven de 17 años está en los negocios de su padre. Y esto me trae a la memoria aquel pasaje de la Escritura donde el Señor Yeshua se les pierde a sus padres, ¿no? Y después de ciertos días se lo encuentran sus padres, ¿verdad? Y le preguntan que dónde había estado. Y Yahshua les contesta, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y así este joven, mis estimados, tenía que cuidar el negocio de su familia, el sustento de toda su familia, no nada más de José, de sus hermanos, sino que de toda la familia. Este joven llamado José tiene un paralelismo con Yahshua, es decir, es una tipología del Mesías, el cual iremos desglosando poco a poco a través de estas enseñanzas. Siendo realmente honestos, ¿qué joven de 17 años está dentro de las labores de la empresa? Son muy pocos. La mayoría de los jóvenes a esta edad piensan en otras cosas, y más en estos tiempos. Solo piensan en gastar dinero, qué muchacha es la más guapa y qué va a decir para cotejarla. Pero este joven era diferente, mis estimados. Este joven ya era un joven maduro a pesar de sus 17 años. Y el Señor Todopoderoso lo sabe. José es diferente y tiene algo especial. Su padre lo ama más que al resto de los hermanos, pero esto crea un conflicto en los demás hermanos, causando que los demás hermanos lo odien, ¿verdad?
lo aborrezcan, mis estimados hermanos. Pregunta, ¿no le parece algo similar a la vida de Yeshua? Y causa un conflicto entre sus hermanos porque el padre le pone mucha mayor atención. Supongo que lo abraza y lo besa más que a los otros. Y esto es un gran error de parte de Jacob. Lo es. Los padres no debemos de tener hijos preferidos, ni favoritismo, ni mucho menos ponerlo en evidencia. Por lo que padre o madre, no hagas diferencias con tus hijos, porque puedes causar daños en el corazón de tus hijos, y más si lo haces evidente. Y Jacob era evidente con su hijo, a tal grado que le hace una túnica de diferentes colores, ¿verdad? Mostrando el amor del padre hacia su hijo. Dice la escritura que el joven le traía la mala fama de sus hermanos a su padre. Es decir, José no era una tapadera o alcahuete. José no alcahueteaba los delitos de los hermanos, porque él no quería ser como Cam y sus hijos como Canaán. Este joven amaba a Yahweh con todo su corazón y con todas sus fuerzas. José no quería ser cómplice de los delitos de los hermanos. Como decimos en México, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. José no iba a ser parte de los delitos de los hermanos, no iba a ser la tapadera, porque posiblemente se tratara de las ovejas, la cual era el negocio de la familia, el sustento familiar. Así que tenía que informar para prevenir a su padre, ya que seguramente traería deshonra a la casa de Jacob. Y muchos podrán decir, ay, qué hermano tan chismoso, o sapo, como le dicen en otros lados, ¿verdad? En otros países, en América Latina. Aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados a tapar lo malo, pero si lo vemos desde la perspectiva, desde el lente de la justicia, hagas esta pregunta, ¿está bien o está mal ser tapón, ser cómplice de un delito? Por supuesto que está mal, es injusticia. Hacer lo malo y taparlo es incorrecto e injusto delante de Yahweh. Nosotros como cristianos debemos de ser irreprensibles, honestos, justos delante de los hombres y mucho más delante de Dios. Porque a los hombres los podemos engañar fácilmente, pero Dios no puede ser burlado. Nuestra vida debe de ser por la derecha. El mismo maestro, nuestro maestro, nos dijo, nosotros somos la sal de la tierra, hacemos la diferencia. Somos la luz en las tinieblas. Bueno, en teoría, ¿verdad? Debemos ser radicales. Y aunque los demás nos digan chismosos, sapos, soplón, rastrillo, queda bien, debemos agradar a Dios. Lo que sí es que nos van a odiar o ya nos aborrecen desde que nos entregamos a la voluntad del Padre. Te vas a ganar el odio de los demás sin duda. A causa de la justicia, eso dijo nuestro Mesías. Pero ¿qué te conviene? ¿Quedar bien con los hombres o quedar bien con el Padre? No te conviertas en Canaán. Mejor conviértete en un José haciendo lo correcto.
Y les reitero, mis amados, José es tipología de Yahshua. Y hay que ponerle puntos de acentuación a eso, ya que mucha de su vida de José es muy similar a la vida de nuestro Mesías. El Mesías es la palabra encarnada y la palabra nos exhibe delante del Padre. De nuestra forma de vivir, o lo que era nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, llena de pecado, idolatría, avaricia, envidia, lujuria, egoísmo, todo lo que desagrada y nos aparta del Padre. Es decir, éramos como Canaán. Pero para nuestros ojos esto era normal, hasta que llegó Cristo y la palabra nos evidenció. Porque a nuestro sano juicio decíamos que éramos personas buenas, que no le hacíamos mal a nadie. Reitero, en nuestro punto de vista. Pero dentro de la ley, vaya, éramos algo interesante para Dios, ¿verdad? Así como José evidenció a sus hermanos, la palabra nos evidenció delante de nuestro Padre, ya que éramos pecadores, cometiendo toda clase de injusticias y de delitos, de prevaricaciones, porque estábamos ciegos y muertos. Sí, mis amados hermanos, estábamos ciegos y muertos. Fíjese lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. En cuanto a ustedes, o vosotros, o nosotros, estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, mis amados? Como esa imagen. Éramos zombies. Muertos en vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis estimados, la escritura no puede ser más clara. Nada más voltea a su alrededor y así vive la gente que no ha nacido de nuevo. Y aquí entran los que dicen ser cristianos o los que dicen trato de serlo, pero no se niegan a sí mismos, ni toman la cruz y nunca siguieron al Mesías. Y entonces, mis amados hermanos, nosotros así estuvimos, cometiendo toda clase de injusticias, prevaricaciones, lo que nuestra carne nos dictaba hacer, pensando que estábamos bien, pero éramos zombies, estábamos muertos. Así como Canaán, y así como Cam pecó, después de que Dios destruyó la humanidad y en su corazón había maldad. No entendió Cam. Sacó lo que realmente había
en él, ¿verdad? Evidenció lo que había en su corazón. Y así muchos, mis amados hermanos. Cuando llega la palabra de Dios, la misma palabra nos evidencia cómo éramos. Y en nosotros sigue la transformación del Padre hacia con nosotros, hasta llegar a ser como aquel varón perfecto y justo, nuestro Mesías, Yeshua. Así es que qué bondadoso es nuestro Padre, ¿verdad? El problema es que muchos no quieren sujetar su carne, no quieren tomar la cruz, no quieren mucho menos negarse a sí mismos. Ellos prefieren vivir en los pensamientos, como dice Efesios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que hacen hoy en día, influenciados por su carne, por las concupiscencias de su carne. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque cuando nos evidenciaste tuviste misericordia de nosotros. Y ahí mismo en tu palabra nos diste la vida eterna a través de tu Hijo, a través de la sangre de aquel que no infraccionó en nada, que fue justo, que no pecó, pero que llevó todas nuestras transgresiones en la cruz. Y allí los que estábamos malditos como Canaán, nos libertó a través del sacrificio del Cordero. Entonces, gracias por la vida de Yeshua, nuestro Salvador, por el precio que tuvo que pagar por todos y cada uno de nosotros. Es por gracia, Señor. Y a veces no nos damos cuenta de la magnitud del sacrificio de tu Hijo. Haznos entendidos, Padre. Haznos prudentes, danos sabiduría, Padre. Necesitamos sabiduría, Padre. Hoy en día el enemigo, Señor, está atrayendo a muchísima gente hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la injusticia, para sumirlos en la maldición, para que no conozcan la verdad, para que no conozcan la justicia, para que estén llenos de ira, para que en sus corazones haya amargura, resentimiento, odio. Padre, te pido, Señor, que tú eres más poderoso, Señor, que el enemigo. Que tengas misericordia de la humanidad, Señor. Señor, yo sé que tú vienes pronto, Señor, y que los tiempos se acaban. Ayúdanos, Señor, a encontrarte más y más a ti, Señor, a dejar este mundo, a hacer tu voluntad, Señor, verdaderamente, a agradarte a ti y no a los hombres, Señor. Te pido, Señor, por cada una de mis hermanas quienes están escuchando este tema, Señor, esta enseñanza, que tú las hagas sabias, prudentes y entendidas. No dejes que el feminismo radical y violento entre en sus corazones. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que somos, Señor, la entrada, Señor, somos la cabeza, pero somos la entrada de la bendición en nuestras casas, Señor. Que nos hagas o nos des sabiduría, que cada uno de mis hermanos, Señor, sea prosperado en sus trabajos, Señor. Que pongamos tu nombre en alto, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, porque tú eres primero, Señor, antes que todas las cosas.
Aquellos, Señor, que están buscando empleo, Señor, que tú abras esa fuente de trabajo, Señor. Que estés tú con ellos en los que están pasando por tribulación, por angustia, por una prueba, Señor. Que se manifieste tu poder, Señor, tu gloria. Señor, haznos humildes. Quita todo egoísmo, toda perversidad, Señor, que hay en nuestros corazones, que no nos sirve, que nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra, Señor, y sobre todo a ponerla por obra y obedecer. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén.